Sin ella estamos mal. Ella es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo la reveló de la misma manera para que nosotros pudiéramos hoy en día practicarla, comérnosla. Y vamos a hablar, recuerden que somos una iglesia pequeña y es necesario seguir enseñando la palabra. El hermano Dani y yo estamos orando para que Dios nos dé un lugar más grande y un lugar que nosotros podamos alquilar y decir, allí nos podemos reunir todas las veces que queramos. Amén. Y yo sé que Él lo va a hacer. Vamos a hablar de esta iglesita pequeña. Cada uno de ustedes es una iglesia. Amén. Nosotros somos la iglesia. No es el templo, no es el lugar. Y vamos a hablar de características de una iglesia saludable. ¿Qué es una iglesia saludable? ¿Cómo se forma una iglesia saludable? Cuidado con los teléfonos, por favor. No queremos que nadie coma más, ni tampoco que nadie esté pegado al teléfono. Que no sea para la palabra de Dios. Para ustedes, ¿qué es una iglesia saludable? Vamos a mencionar una característica de una iglesia saludable. Una sola. Que se hable conforme a lo que está escrito en la palabra. Perfecto, fundamental. ¿Quién más? Que haya coinonía. Esa es otra. ¿Quién más? Van dos. ¿Quién más? Otra persona se atreve a decir otra característica. Obedecemos siempre la palabra del Señor. Muy bien. Eso es fundamental. Que nos neguemos a nosotros mismos. ¿Cómo? Que nos neguemos a nosotros mismos. También. También. ¿Cuál más? Que haya bastante unión. ¿Cómo? Que haya bastante unión entre hermanos. Bueno. Eso es. Vamos a hablar de todo eso hoy. Precisamente. Pero queremos saber qué ustedes pensaban sobre cuáles son las características de una iglesia saludable. Vamos a leer en el libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 2 de los Hechos. La mayoría del mensaje o el estudio se basa en Hechos 2, versos 41 al 47. Pero nosotros vamos a ir a otros versos más dentro del mismo libro y algunos otros libros. Y por favor, mantenga sus Biblias abiertas, porque vamos a estar hablando de una iglesia que fue tomada como ejemplo en el Nuevo Testamento, la iglesia antigua. Y mucha gente no le presta atención a esa iglesia que mencionó aquí el escritor del libro. Ustedes saben quién escribió el libro de los Hechos. Fue el doctor Lucas. Amén. Que lo escribió. Y fue dirigido a alguien muy importante en esos tiempos, en esa área. Fue dirigido a una persona llamada ¿cómo se llamaba? Si usted lee el primer verso del libro de los Hechos, ¿cómo se llamaba la persona que fue dirigido el libro? Teófilo. Exactamente. Ahí está en el libro. Es decir, ese es el contexto, esa es la historia del libro. Por eso es importante que estudiemos la palabra de la manera correcta. ¿A quién fue dirigido el libro? Precisamente a ese señor. Y lo escribió Lucas. Lucas fue uno de los hombres que ayudó al apóstol Pablo a escribir también algunas de sus cartas. Lucas era de origen griego, era griego y era doctor en medicina realmente. La palabra de Dios nos va a enseñar hoy lo que es una iglesia saludable. Y usted va a analizar luego o durante toda la clase
si nosotros estamos creciendo saludablemente o no. Porque esa es uno de los propósitos que tenemos con esta clase. Que usted vaya analizando si nosotros estamos en lo correcto o no. Si usted como iglesia ya individualmente o yo como iglesia individualmente estoy creciendo de una manera sana, estoy creciendo de una manera saludable o no. Nos vamos a analizar cada uno de nosotros para darnos cuenta qué está sucediendo. Como grupo, la hermana habló de coinonía. ¿Qué es coinonía? Es la reunión de los santos. Si como santos que somos, nosotros nos amamos, nos estamos cuidando los unos a los otros, ¿qué estamos haciendo con eso? Mire, los pasajes señalados, dice, podemos observar algunas características de una iglesia saludable. Y son características que la iglesia de hoy debe de tener. Porque estas cualidades representan áreas que son vitales en la vida de la iglesia. Es decir, en nuestra iglesia, en todas las iglesias del mundo, en la iglesia de Jesucristo. Oigan, características, ejemplos que ya vimos nosotros y hubo uno que nosotros omitimos y es el fundamento de la sana doctrina. Fundamento de la sana doctrina. Sí, pero alguien mencionó algún par de cositas que tienen que ver con doctrinas, pero no específicamente como nosotros lo hemos expresado. Entonces, ¿qué dice la palabra? Vamos a hablar, entre otras muchas, consideraremos algunas porque no podemos considerarlas todas. Amanecemos aquí. Era una iglesia que perseveraba en la enseñanza. Oiga bien, esa iglesia primitiva perseveraba en la enseñanza. Analicémonos. ¿Estamos nosotros perseverando en la enseñanza? Ahí es donde está el quid del asunto. Vamos a irnos analizando poco a poco. Vamos a ir al verso 41 del capítulo 2. Verso 41 del capítulo 2. Y vamos a leer allí lo que dice precisamente la palabra. Dice de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga bien, como 3,000 personas de una sola se añadieron porque recibieron la palabra de Dios. Dice que el verso Lucas lo explica de una manera bien clara, muy clarita. Los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. A medida que la iglesia crecía y ganaba más gente, pongamos atención a esto, por favor, que tiene que ver directamente con nosotros también. A medida que crecía y se ganaba mucho más gente, dice, se hizo indispensable, oiga bien, educar a los nuevos convertidos. Se hizo indispensable, es decir, era una necesidad que la iglesia tenía en entrenar, en equipar a los nuevos convertidos. Las nuevas personas que se iban agregando por medio de la salvación. Entonces, en las enseñanzas dice de los apóstoles, oiga bien, en las enseñanzas de los apóstoles, el versículo 42 nos dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Pero por favor, no de los apóstoles que hoy existen. No crea usted eso. De los verdaderos apóstoles, y el último fue Pablo. Después de él no ha habido otro más. Aunque haya un 50,000 por ahí que se han autotitulado apóstoles, que verdaderamente no son apóstoles. No lo son. El último fue Pablo y ahí quedó. Entonces, mire bien, la palabra doctrina quiere decir enseñanza o instrucción.
Eso quiere decir. Y ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, es decir, en la doctrina misma de los apóstoles. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Que su iglesia era fundada en la doctrina de los apóstoles y de Dios. Y estaban incluidos en el Antiguo Testamento, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los profetas y ¿quién más? Los patriarcas. Oiga bien, entonces Dios nos está enseñando a nosotros cómo una iglesia puede crecer de una manera saludable. Si nos salimos de la doctrina apostólica, por favor, no romana, apostólica, nosotros vamos a estar mal. Pero si continuamos caminando a través de la doctrina apostólica, nosotros vamos a crecer de una manera saludable, no creyendo en falacia y este montón de cuentos que hay hoy en día, que ustedes conocen lo que está sucediendo y yo no tengo ni que hablar de eso. Es el problema principal que hoy agobia a la mayoría de las congregaciones alrededor del mundo, porque escuchamos cosas, pero lamentablemente no estamos metidos dentro de la palabra lo suficiente para darnos cuenta que nos están engañando de una manera miserable, porque están metiendo cosas como hizo Satanás con Eva. Así que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del huerto, y Dios no dijo de ningún árbol, Dios dijo del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero la serpiente antigua, Satanás, transversó la palabra como hoy se está haciendo para que nosotros caigamos en la trampa del diablo. Satanás ahora es más astuto todavía que en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos él vino y cogió la serpiente. Hoy la serpiente que coge son de 2 piernas. Óigalo bien, no se arrastran por el piso, son igual que nosotros y están dentro de nosotros. Entonces es necesario que nosotros aprendamos la palabra, nos capacitemos para ver cuando esta serpiente de 2 piernas vienen sutilmente con sus engaños a querernos sonsacar a nosotros. Y ahí de una vez nos vamos a dar cuenta lo que está sucediendo. Miren, fíjense una cosa. Ellos dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Oiga bien, daban su tiempo para aprender, prestaban su tiempo, es decir, invertían su tiempo, su atención a lo que los apóstoles estaban enseñando. Y vemos dentro de todas las cartas de Pablo, que es el apóstol más apologético que hay en la palabra, es decir, el que más enseñó en contra de las falsas doctrinas de aquellos tiempos, el que más, bueno, fue el que más escribió, por supuesto, enseñó un montón de cosas que hoy nos enseñan a nosotros a huir de todo ese tipo de cosas. Y nos vamos a dar cuenta ahorita, oiga bien, de esta iglesia que mencionamos, que solamente se menciona en un capítulo del libro de los Hechos, y es la iglesia de Berea. La iglesia de Berea. Y nadie casi le pone atención a esta iglesia. Oiga, casi nadie. ¿Cuántos no han leído 50,000 veces ya el libro de los Hechos? Todos los hemos leído y no le damos importancia a lo que dice el escritor de Hechos sobre esa iglesia de Berea. Esa iglesia quedaba solamente a 73 kilómetros de la iglesia de Tesalónica. Oiga, solo 73 kilómetros. Pero lo que dice el escritor de este libro sobre esta iglesia me sorprende a mí, porque estando tan cerca una de la otra, esta iglesia era tan sólida, sumamente sólida en lo que creía. Pero le voy a demostrar por qué era así. Mira lo que dice. Dice, ellos dedicaban tiempo
y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Eran como la iglesia de Berea, que actualmente hoy se llama Berea, con B corta. Berea se escribe con B larga. Berea hoy se llama esa iglesia. Todavía hasta el día de hoy existe. Oiga bien. Y miren cuántos años hace que fue fundada. Y existe y se llama Berea. Entonces, miren, fíjense una cosa. Dice que escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. En una palabra, ellos aceptaron los apóstoles, y en este tiempo estaba solamente Pablo y su compañero Silas, que fueron elegidos para ir a esta iglesia. Y dice que ellos le aceptaron, pero no sin cuestionamiento y no sin supervisión. Porque, ¿qué es lo que dice de ella, de esa iglesia? Menciona que eran como la de Berea, que escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hoy en día, el pastor dice, Satanás lo creó Dios. Y la gente dice, amén. ¿Y Dios creó a Satanás? Imposible, hermano. Dios creó al ángel de luz que él fue. Satanás se creó él mismo por su maldad y su deseo de usurpar el reino de Dios. Pero la mayoría de la gente está creyendo eso, que Satanás es una creación de Dios. Y no es así, hermanos. Si hubiera sido la iglesia de Berea, que hubiera escuchado que Satanás es una creación de Dios, ¿qué hubieran hecho? Hubieran cogido al que lo dijo y lo sacan de patita para la calle, porque se hubieran dado cuenta que es una falsa doctrina que esa persona está iniciando. Porque ahí dice que ellos escudriñaban la Exactamente, escudriñaban. Entonces, oiga bien, para ver si estas cosas eran así. Ahora, ¿qué yo estoy esperando de ustedes? Ahorita mismo. Estamos enseñando que usted tenga su Biblia en la mano y usted vaya llevando la palabra ahí mismo conmigo. Y usted vaya viendo exactamente todo lo que estamos diciendo. Porque por eso es el problema que existe hoy en día. Que todo el mundo escucha al pastor, al predicador, al evangelista, como si fuera infalible y no se equivocara. Y todos somos hombres y mujeres y nos equivocamos. Es necesario que cada uno de nosotros tenga su Biblia en la mano y verifique lo que se está enseñando. Es necesario para que no nos engañe nadie. Es decir, el ejemplo de la iglesia de Berea a mí me encantó. Digo, Padre, nosotros tenemos que convertirlo en esa iglesia. Una iglesia que verifica lo que la persona que está al frente está enseñando. Verifica con la palabra de Dios, no con ningún libro. Usted sabe una cosa, que a mí no me gusta la Biblia en el teléfono. No me gusta. No, en serio. No me gusta y lo uso, hermano, créanme. Lo uso. Pero usted nunca me ha visto buscando ningún verso bíblico aquí en el templo para verificar algo. Yo siempre ando con mi Biblia. Y ahí yo verifico. No me gustan porque hay tantas versiones modernas, Padre amado, que estamos metidos en un problema con eso. Entonces, miren, dice, y esta se fundamenta en la palabra de Dios. Oiga, esta iglesia de Berea era una iglesia que no aceptaba ningún tipo de enseñanza errónea como la de Tesalónica y la de Corintios, porque todo el tiempo estaban verificando, porque ellos vivían metidos en la palabra, verificando lo que el maestro enseñaba. ¿Y cómo creen ustedes que estaban Pablo y Silas allí enseñando y mirando lo que ellos estaban haciendo? Pablo y Silas estaban sumamente contentos de ver que se verificaba lo que ellos enseñaban. Pero hoy en día hubo una hermana que me hizo una pregunta, hermana Lorena, de si un pastor puede callarle la boca a un hermano, a un discípulo de él,
o discípula que venga con la palabra en la mano a corregirlo porque le está enseñando un disparate. Ese pastor no tiene ningún tipo de autoridad en callar a ese hermano. Amén. Ay, porque es el ungido de Dios. El ungido de Dios es Jesucristo. Amén. Ese es el único ungido de Dios, Jesucristo. Entonces vamos a entender que si usted me ve a mí enseñando un disparate, yo le doy toda autoridad para que usted me coja por la mano y me siente allí. Le doy toda autoridad. Créalo. Porque o enseñamos verdaderamente la palabra, o mejor nos sentamos. Porque Dios nos va a llamar a cuentas por cada cosa errónea que enseñemos. Óigalo bien, Amén. sea en conocimiento o no, Dios nos va a llamar a cuentas. Es así de serio la cosa con el Señor. Y por eso a mí me encantaría estar, y estamos llegando ahí más o menos, en un lugar donde uno piense muy bien lo que uno va a enseñar. Porque la gente está con su Biblia en la mano. Vamos a ver si es verdad que este cocobolo va a venir a enseñar un disparate ahí. Y yo tengo mi palabra aquí para... Y tiene toda autoridad. Así es. Créalo. Entonces, mire. Dice... Y esta se fundamentaba o se fundamenta en la palabra de Dios. Es decir, que la enseñanza que los apóstoles traían estaba fundamentada en la palabra. Amén. Y con todo y esto, la iglesia de Berea estaba, oiga bien, atenta. Y conocieron a Pablo y conocieron a Silas, quienes eran. Y con todo y eso, en ningún momento se descuidaron. Y verificaban todo lo que ellos enseñaban. ¿Usted se imagina? Entonces, fíjese. Esa es la doctrina. Entonces, ella es para nosotros hoy, oiga bien, ella es la doctrina o la enseñanza. Y vamos a ir aquí ahora mismo. Ella es, primero, nuestra regla de fe. Primero, ¿qué dice la enseñanza que traímos, que trajo el hermano? De la reforma, A las 5 solas. las 5 solas de la reforma. ¿Qué dice sobre la fe? Una sola fe. ¿Una qué? Una sola fe. Dígalo, hermano. Sobre Usted la fe. trajo la clase. Una sola fe. Es decir, nuestra doctrina sana, tiene que estar basada en una sola fe. Una sola fe. Mire, si usted y yo vamos al libro, a este mismo libro de los Hechos, de capítulo 17, 10 al 12, no vamos a ir porque ya hemos hablado suficiente sobre Berea, pero yo le estoy diciendo dónde está para que usted estudie esa iglesia. Hechos 17, 10 al 12, para que usted pueda estudiar esa iglesia y busque profundamente en el diccionario en todas partes. Mire, nuestra regla de fe. Nuestra regla de fe. En ella Dios nos ha revelado las verdaderas divinas, las reglas verdaderas divinas, y esas verdades son las que creemos. En una palabra, lo que Dios le ha enseñado desde el principio a usted, viniendo acá, y le hemos estado enseñando, y lo que usted aprendió en otros lugares. Si usted tiene controversia en lo que aprendió en otro lugar y lo que está aprendiendo acá, analice bien las cosas porque algo no está bien. Porque esa es la regla de fe, es una sola fe. Yo no puedo estar enseñando sobre otra fe. Está la fe del Islam, la fe de los judíos. La fe de los judíos, oiga bien. La palabra de Dios me dice que ni una tilde ni una jota de esta palabra va a pasar. Pero también me ha enseñado que la Torá, que es la de los judíos, va a pasar. Esa va a dejar de existir. De hecho, ya casi es inexistente para el mundo entero. Solamente ellos creen en ellas. Y los samaritanos, que después les vamos a enseñar por qué ellos creen en ellas. Pero ellos creen solamente en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Lo que llaman en griego el Pentateuco.
Entonces nuestra fe, en ella Dios nos ha revelado las verdades divinas. Y esas verdades son las que creemos. ¿En cuáles verdades usted cree? Estamos diseñando entre él y yo un folleto que lo vamos a regalar aquí a cada persona que llegue, en lo que nosotros creemos. Es necesario que lo hagamos y lo vamos a mandar a imprimir. ¿En qué creemos nosotros? Esa es nuestra fe, está basada en eso. ¿En qué yo creo? Yo creo que solamente Jesucristo murió por mí. ¿Usted cree que Mahoma murió por usted? Ni ha resucitado tampoco. ¿O Buda? Dice ella que ni ha resucitado tampoco. Entonces, ahora viene la parte B de nuestra forma de creer o vivir, nuestra regla de conducta. Ella nos dice cómo debemos de conducirnos en nuestra vida. La conducta del cristiano debe ser moldeada por la palabra de Dios y nada más. Amén. Por la palabra de Dios y nada más. Olvídese de lo demás, olvídese de la televisión, olvídese de que Cuca estaba lavando y se le acabó el jabón, y olvídese de todo lo demás. Nuestra vida debe estar moldeada única y exclusivamente por la palabra de Dios. Así es. Si está moldeada por la palabra de Dios, vamos a vivir una vida santa, agradable a Dios. Si está moldeada por este montón de cosas extrañas que hoy se enseñan como palabra de Dios, entonces no vamos a estar bien. Mantenga su Biblia en la mano. Dice de la manera siguiente: muchas veces el creyente es movido por cualquier viento de doctrina. Oiga bien, cualquier viento de doctrina. ¿Usted no ha oído decir que el que no diezma se va para el infierno? Una vez nos regalaron a Estrella y a mí un CD, un coso de eso, que alguien dice que fue al infierno. Y nos lo regalaron y nosotros lo pusimos para escucharlo. Y dice que allí había en el infierno un montón de gente. En el infierno porque no habían dado diezmo. Padre amado, ¿usted se imagina? Y hay gente que está creyendo eso. Hoy en día dejan de comer, dejan de pagar sus casas, dejan de pagar sus carros, de mantener sus hijos para llevar el diezmo. ¿Usted se imagina eso? Santo sea el Señor. Es decir, esa gente está muy mal, lamentablemente. Pero mire, dice que por viento de doctrina, problema o circunstancia, es por eso que Dios puso en la iglesia ministerios. Por eso mismo, que Dios puso en la iglesia ministerios. Oiga bien, como dice Efesios 4:11. Vamos a ir a Efesios 4:11 para que usted vea lo que dice aquí. Efesios 4:11. Vamos a leer el verso 11 de Efesios, del capítulo 4. Y usted verá lo que dice allí. Para que usted vea quién constituyó los ministerios. Ahí está hablando de Jesús, el dador de la vida. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En una palabra, yo no puedo coger una Biblia y un micrófono y yo mismo constituirme en lo que a mí me dé la gana. Esos son llamados de Dios. Llamados de Dios, mis queridos hermanos. Llamados. Por eso hay tantos problemas en las iglesias de hoy en día, porque todo el mundo oye pastor. Mire, a mí no me gusta ni que me llamen pastor, para que usted sepa, porque el pastor es cualquiera ya. Pastor es cualquiera, créanlo. Da pena decir eso, pero pastor es cualquiera. Cualquier baboso que le dé la gana de coger una Biblia y coger un micrófono y andar por las calles pidiendo plata, ya ese es un pastor. Y la Biblia a mí me dijo, y el hermano estaba leyendo algo muy importante aquí,
cuando comenzó el devocional, cuando comenzamos a alabar a Dios, de quién era el pastor. De quién era el buen pastor. Amén. Y ahí decía el buen pastor que sus ovejas oían su voz y que él conocía sus ovejas. Y él dijo que no eran los cabritos. Que quede claro, una cosa es un cabrito, una cosa es una oveja, son completamente diferentes. ¿Se da cuenta? Entonces, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora yo le pregunto, ¿qué tiene el buen pastor? Una persona que tiene 7 cultos y en los 7 cultos está pidiendo plata. ¿Ese es un buen pastor? Un asalariado. Exacto. Eso es peor que asalariado. ¿Ese es un qué? Un fusilador. Mutilador. Mutilador. En una palabra, está mutilando las ovejas. Le está quitando la lana, la está dejando en la piel y esa pobre oveja se va a morir de frío. Porque no tiene el que la cubra cuando llegue el invierno. Y eso es lo que estamos mirando, hermanos. Usted ve que hoy somos poquitos. Pero créalo, la sana doctrina Amén. va a seguir añadiendo personas todos los días. Créalo. Yes. Y no le diga a usted que lo confiese porque eso es también una falsa doctrina. Cero confesión. El único que puede ver las cosas que no son como que ya son es nuestro Padre Celestial. Nadie más. Porque yo no puedo ver más allá de mi nariz. Entonces yo no puedo ver las cosas que no son como que ya son. Porque yo puedo estarle pidiendo a Dios algo ahorita y Dios viene y me da algo mucho más grande todavía. O más pequeño. No se olviden. Ese texto lo toma mucho, ¿verdad? El pastor acaba de decir algo muy cierto. ¿Y? El de que ves las cosas que no son como, pero las toman personal, o sea, te dicen a ti, usted tiene que creerlo, vea las cosas que no son como que, y la palabra dice que es Dios el que ve las cosas. Dios. Hay que leer el verso anterior o los versos anteriores. Esa fue la clase que el hermano trajo, contexto bíblico. Así que vamos a continuar. Dice que muchas veces el creyente está movido por esto. Y hay muchos problemas por eso. Pero, ¿qué sucede? Dios puso el ministerio en la iglesia y son muchos. Pero lo hizo con cierto propósito. No con los propósitos que hoy en día la gente los está usando. El pastor viene y nombra 7 diáconos. La gente más fiel es a él. Y si usted viene y dice algo a un diácono de eso en contra del pastor, la que está metida en problemas es usted. Es decir, son ministerios que Dios lo fundó, el Señor Jesús los dio, el Padre dio, el Espíritu Santo da dones para el beneficio de la comunidad cristiana. Yo no me beneficio en nada con el don que Dios me ha dado, excepto ganar galardones en el cielo si soy obediente y los llevo a cabo. Amén. Si soy obediente. Ahí es donde está el quid del asunto. Entonces, lo hizo con un cierto propósito y ese propósito es enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Leímos a Efesios 4:11, ¿verdad? Léame ahora usted del 12 al 14 para que usted vea lo que dice. Vamos a leer lo que dice. Usted lo tiene, hermano. Amén. Léalo, hermano Dani. Dice la palabra: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. El hermano William dijo, unidad. ¿Y para qué son los ministerios? Usted vio que habla de unidad. Amén. El que tiene ministerio no es para dividir la iglesia, es para unificar la iglesia. Pero hoy en día, la gente que tiene ministerio, usted lo ve hasta que se sientan aparte. Y lo tienen aparte.
porque esos son los ungidos de Dios, los demás son un montón de come piña. ¿Ven? Los otros son menos. Ahorita estamos viendo esto, que en las iglesias que el que tiene más plata se reúne con los que tienen plata y Exactamente. los apartan. Así también. Hay divisiones de clases dentro de las congregaciones de hoy en día. Entonces, ¿qué sucede? Que usted vio para qué era, para edificar, para equipar. No es para que usted se quede callado o callada. Es para que usted use ese ministerio que Dios le ha dado, que son varios. Entonces, para perfeccionar. Eso quiere decir, para que le ayuden a madurar, para que le ayuden a crecer. Dice, a los santos, oiga bien, los llamó santos. Los llama santos. Entonces, ¿por qué yo veo tanto pleito entre los ministerios de hoy en día? Y se quieren matar el uno al otro, tirarse el cuello. Yo hablo 7 lenguas y tú nada más una sola. 7 lenguas. Sí, yo hablo lengua americana. Yo hablo lengua de esta. Yo hablo lengua de aquella. ¿Cómo? Padre y amado, ay, esta escuela de lengua. Oiga bien. Y cuando uno sale por ahí diciendo, Ramos saca la bazooka, Ramos saca la bazooka, el otro sale por ahí que la toma mancha, que la toma mancha, que la toma mancha. ¿Y esas son lenguas? No, hermano, esas no son lenguas. Esos son yibillitos. Cosas que la gente se ha inventado. Óigalo bien. Entonces, para edificar, para hacer crecer, para preparar, para que la gente madure en el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que crezcamos sanamente. Para que podamos decir, somos una iglesia saludable como la de Berea. Eso es lo que él quiere decir ahí. Entonces, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Oiga, a la unidad de la fe, leyó el hermano. La unidad de la fe. Y entonces, ¿por qué hay tanto pleito dentro de la congregación hoy en día? Si es para la unidad de la fe, ¿por qué hay tanta controversia y problemas aún dentro del pastorado alrededor del mundo entero? Porque ha entrado envidia en la misma iglesia. Hermano, ha entrado más que eso, ha entrado codicia, que es la plata lo que se mueve hoy en día. Y yo no puedo permitir que el hermano sea el pastor aquí, porque yo soy el pastor y la plata es a mí que me tiene que entrar, y si yo lo cojo y lo pongo, entonces lo voy a tener que dividir con él. Ese es el pensamiento. ¿Ok? Pero eso en una iglesia saludable no debe desistir. Amén. No debe desistir. Óigalo bien. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh Padre, ahora estamos hablando de perfección. Porque Cristo era perfecto y es perfecto. ¿Verdad? El único. El único. Entonces ahora, si el apóstol nos está diciendo a mí y le está diciendo a Dani, a cada uno de ustedes, para que lleguemos a la estatura de Cristo, ¿qué significa eso? Que nuestro esfuerzo tiene que ser mayor, constante y sin parar para poder crecer hasta allá. Eso es lo que está diciendo la palabra, eso no lo digo yo. A la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Óigalo bien, llevado por donde quiera por todo viento de doctrina. Y recuérdense lo que le dije, que doctrina es enseñanza. Es decir, de todo tipo de enseñanza, que hoy en día la vemos por donde quiera. Todo tipo de enseñanza. Entonces, hay ciertos versículos que nos exhortan a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Un hijo de Dios permitirá que la palabra de Dios transforme su vida. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo yo permitir que la palabra transforme mi vida?
Bueno, si usted lee el verso 119, 103, allí el salmista dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. Oiga, más que la miel. Eso indica que debemos de desear, como el mismo apóstol Pablo enseña, la leche no adulterada. La leche no adulterada. Por favor, no siga yendo donde usted le están prometiendo un montón de cosas. Ay, casa, beca, carro, trabajo, prosperidad. Todo eso es lo que hoy se predica, hermano. La palabra de Dios me enseña a mí, óigalo bien, que yo soy coheredero con Cristo si yo sufro con Él. Soy coheredero, en una palabra, voy a heredar juntamente con Él todo lo que Dios tiene para Él si yo sufro con Él. Gloria a Dios. Esto es completamente al revés de lo que se está predicando por ahí. Completamente. Y cuando el Señor oró por el pueblo que Él dejaba, sus hijos que Dios le dio, usted estaba leyendo eso también, ¿qué fue lo que dijo? Mira, Señor, que yo lo envío al mundo tal como tú me enviaste a mí al mundo. Recuérdate que los envío al mundo, pero ellos no son de este mundo. Entonces, ¿para qué queremos tantas cosas si no somos de este mundo, pues? Y mientras más tenemos, más queremos. Y el tanto tener nos separa a nosotros de Dios. El tanto tener. Usted se imagina que una vez llegó allá al estado de Nueva Jersey, donde yo vivía, estábamos pastoreando unos jóvenes y la muchachita no llegó al culto porque no supo qué ponerse. ¿Qué significa que no supo qué ponerse? Porque se paró enfrente de su closet y era tanto lo que tenía que elegir que se quedó sin ir al templo. Óigalo bien, porque no pudo elegir una ropa, un vestido o una falda con una blusa para ir al templo a tiempo, porque tenía demasiado. Pero si hubiera sido como los apóstoles y Jesús, que andaban con una túnica, porque eso fue lo que Él les recomendó a ellos: no lleven alforja, no lleven nada. ¿Ah? No hubieran tenido ese problema. Hoy en día perdemos 3, 4 horas en el espejo arreglándonos el pelo. Yo le doy gracias a Dios que se me cayó todo. Yo le doy gracias a Dios que se me cayó todo. Eso nada más falla. Ya. Y se terminó. No me tengo que pasar el blower. No me tengo que peinar. No tengo que usar ni champú. Yo salgo muy barato. Pero hermano, dicen que algunos que la ponen la ponen brillosa. No, hermano, yo no necesito hacer eso porque ella tiene un brillo natural. Si me le saco brillo, lo sigo a ustedes. No vamos a llegar ahí. Entonces, oiga, dice que amando la palabra de Dios, es lo que quiere decir ese salmo. Más dulce que la miel. Óigalo bien. La miel a mi boca. Más dulce que... Óigame. Y la otra es, alguien dijo eso, obedeciendo la palabra. Amén. ¿Usted quiere que la palabra de Dios lo transforme? ¿Lo restaure? Obedézcala. Amén. Obedézcala. Ese es el secreto de ser restaurado por la palabra de Dios. Someternos a ella. Oiga, someternos a ella. Y déjeme decirle una cosa. Si usted va al capítulo 1 de Josué y usted lee del verso del 8 al 12, usted se va a dar cuenta de lo que el Señor le dijo allí a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Oiga bien. Nunca. Y seguimos leyendo todos esos versos. Y es lindísimo lo que Dios le dice a Josué. Amén. Sí. Óigame.
Porque él le da una promesa a Josué en ese momento cuando le dice eso. Hermano, cuando nosotros permitimos que la palabra nos transforme, Padre amado, usted sabe todas las cosas que se cumplen en su vida y en la mía. Mi esposa lo está leyendo. Léemelo, por favor, completo, los 3 versos. ¿De dónde? Del 8 al 12. Del 8 al 12, ok. Nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la tribu y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Amén. ¿Usted y yo? Amén. Josué manda al pueblo a que se recuerden de la palabra que Moisés les había dado. Y yo quiero recordarle a ustedes eso hoy también. Si le estamos enseñando la palabra de Dios correctamente, por favor recuérdese de esas palabras que le estamos enseñando. Porque él citó a Moisés como el líder que había fallecido ya. Oiga bien, pero le había enseñado al pueblo a seguir las leyes y mandatos de Dios. Moisés no fue un líder que enseñó cosas que no fueran enviadas por Dios. Moisés enseñó lo correcto al pueblo. Da gusto recordar un líder así. Gloria a Dios por eso. Dice ahora, era una iglesia que perseveraba, William y la hermana Lorena, en la comunión. Coinonía, unión. Perseveraban. Pero oigan, hermano, no vamos a perseverar en la comunión como hoy en día se está perseverando. Por favor. Porque hoy en día son comilonas tras comilonas tras comilonas. Martes de lechón, martes de vaca, y todas son fiestas mundanas y paganas. Y para llenar la barriga, que cuando llegan a la casa no pueden ni leer la Biblia. Oiga bien, por favor, vamos a nosotros aprender de este pueblo. Vamos a aprender a comer lo que tenemos que comer para estar alerta, porque el que come demasiado, la comida lo duerme y hasta el camarón se lo lleva. ¿Ve? Vamos a aprender. Es necesario que el pueblo de Dios esté alerta las 24 horas al día. Pero si yo me como un pernil completo, ¿usted cree que yo voy a estar alerta? Que a propósito tengo como 14 libros de más. Y la culpable es ella. Oiga bien, Dios es bueno, hermano. Dios nos está enseñando. Era una iglesia que perseveraba en la comunión. Y oiga cómo perseveraban en la comunión. Oiga cómo. Vamos a leerlo. El verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí no me está hablando de comilona, ahí no me está hablando de fiestas enormes, ahí no me está hablando de 3 días de asueto para comer. Ahí me está hablando de varias cosas que son primordiales para tu crecimiento y el mío. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la cosa comenzaba de esta manera. Yo veo a la hermana que llega, estoy esperando a los hermanos,
Y la hermana Elba viene disculpa. Por dentro de ellos, esa hermana se viste también, le parece un fantasma. No era así que comenzaba la cosa. Hermana Elba, Dios me la bendiga, gracias por venir. Vamos a gozarnos hoy entre todos los Amén. hermanos. Así es. Hermano Daniel, nos vamos a gozar hoy en la comunión y vamos a hablar de la palabra, no vamos a cuchichearle la novela. Mira que San Poponcio le pegó a San Andrés y por ahí seguimos, y que la otra, hoy usted sabe las barbaridades que hay en las novelas hoy en día. Eso es lo que tiene el mundo pata para arriba. Porque allí lo único que enseñan es a la gente a traicionar a los maridos, a traicionar a las esposas, a pegarle a los demás. Pura violencia, concupiscencia y lascivia es lo que se está enseñando en las novelas hoy en día. Y usted ve a las mujeres que, Dios mío, bueno, gracias a Dios nosotros ninguno de los dos vemos novelas. No, porque es un descaro total, total. Y perseveraban en la comunión unos con otros. Otra característica que vemos en esta iglesia saludable es que había unidad, estaban unidos, se apoyaban unos a otros, se exhortaban unos a otros. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra exhortar? ¿Qué es? Resaltar. ¿Cómo? Resaltar, o sea, hacerlo como más. No, hermana, a veces Corregir. A veces corregir, eso, le llaman la hermana, a atención. veces corregir es lo que dice soltar. Y entonces la hermanita viene y me enseña a mí un video que ella me cogió. Y yo ando con Estrella al lado mío, pero ella viene del lado izquierdo y por el lado mío pasa un cuero de esto bien, de esta mujerota grandota. Y yo hago así. Y la hermana que está allá al frente me coge el video y dice, hermanito, mire. Ay, Señor. Mire, yo quiero, por favor, que usted debería hacer eso. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Pegarle una galleta? ¿Un golpe? Aceptar Amén. mi culpa para que Dios me pueda corregir a mí. Amén. Porque ya ella me advirtió, me exhortó con amor. Ella no me está criticando. Si me hubiera ido a criticar antes de venir a mí, se le hubiera dicho a la hermana Rosana que está más cerca que yo. ¿Se da cuenta? Y viene Rosana y le dice a la hermana Linda, y adiós al pastorado del hermano Daniel. Porque con nuestra lengua matamos a nuestros hermanos y hermanas. Entonces usted está mirando, exhortando, oiga, exhortando, animaban a otros. Dice de esta manera, hoy hay creyentes que se aíslan de la congregación, argumentan con expresiones como, al fin yo leo la Biblia todos los días, no van nunca al templo, oro al Señor todos los días y me bendice, dicen otros. Yo me quedo en casa, dicen otros. Al cabo, hay muchos predicadores en los medios de comunicación, así que puedo oír el mensaje por la radio o verlo por la televisión. Y ahí es donde viene Cash Luna y le enseña a usted, oiga bien, El el cash. Cash, oiga bien, Cash Luna. Ahí viene, dice la hermana Linda, y de una vez el número de cuenta para que usted mande su plata. Y lo primero que le hace es que de mentiroso echa $1,000 en el alfolí y usted tiene que echar también $1,000 en la cuenta. Pero usted no se da cuenta que cuando usted da la espalda, él saca los $1,000 de él y los únicos que quedan son los suyos. Y lo de los demás. Porque eso es lo que están enseñando hoy en día. Sencillo como eso. Entonces, no debemos dejar de congregarnos, dice la palabra. Usted sabe que eso está en el libro de Hebreos. Como algunos tienen por costumbre. Eso vamos a llegar ahorita allí. Ahora bien, no hay nada de malo, óigalo bien, hacemos la salvedad, en que escuchemos a través de esos medios. Pero el problema está en que se piensa que es la única forma de ser alimentados espiritualmente. Y ese es un error. Todos los medios que hemos referido nos ayudan,
Pero el sabio Salomón nos dice en Eclesiastés 4, 9 al 12, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque el que si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. En una palabra, si usted viene acá y usted tiene un problema y usted confía en un hermano, en una hermana, usted puede ser ayudado. En la casa, vaya, dígaselo al televisor o a la tableta. El enemigo número uno de la mayoría de las mujeres son las tabletas. Oiga bien, entonces, ahí lo dice clarito, ¿verdad? Continuemos con la clase. ¿Calentará uno solo? ¿Sigue el verso? No, uno solo no calienta. Cuando yo tengo frío, la que me da calorcito es... Ajá. La estrellita, la luz. Cuando ella tiene frío y me da calor a ella, soy yo. Es decir, estamos mejor juntos. Amén. Eso mismo sucede con la congregación de los santos. Estamos mejor juntos. Amén. Y dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán mejor. Y cordón de tres dobleces no se rompe muy pronto. Es decir, que estamos unidos. Mira cómo está ya cogiendo a Lorena María. Hermana, tranquila que me dije, lo voy a llevar. Están gozándose ahí atrás. Eso está muy bueno. Entonces, usted se da cuenta. Hay una tradición judía que dice que cuando Jacob estaba para morir, llamó a sus 12 hijos y les dijo: cada uno de ustedes traiga 2 varas, porque les voy a bendecir, los voy a heredar. Así que cada uno de ellos le entregó una vara. Él las tomó una por una y las quebró todas. Una por una. Él pudo quebrarlas todas. Luego le dieron las otras 12 varas juntas, y al tratar de quebrarlas no pudo. Y les dijo: esto es para enseñarles que cuando ustedes estén separados, cualquiera los domina, pero unidos nadie podrá vencerlos. Jacob enseñándole a sus 12 hijos. Entonces, como cristianos, debe de haber unidad y compañerismo entre nosotros. Dios no nos ha llamado a juzgar ni a criticar a nuestros hermanos en la fe. Dios nos exhorta a buscar la unidad y el compañerismo. Pablo ilustra esta unidad en la ilustración que da de los miembros del cuerpo, que todos son necesarios. ¿Usted sabe dónde está eso? 1 Corintios 12, verso 12, donde él dice que todos los dedos son de una mano, pero cada uno tiene una función diferente y todos se necesitan el uno al otro. Ahí dice él eso y da esa enseñanza. Es decir, que la unidad trae fuerzas. Amén. La unidad nos hace fuertes. Si yo estoy orando solo, pero yo le pido a la hermana Rosa Elba que ore también, y la hermana dice: hay que orar por el hermano, y va y busca otra compañera, y hay que orar por el otro hermano, y así sucesivamente, y usted se une, hermano, la oración del justo puede mucho. Amén. Y usted unido en oración con él. Y le voy a mostrar algo. Mire, era una iglesia que perseveraba en el culto. Esa es otra de las cosas sana de una iglesia. Perseveraban juntos en el culto. No, hermano, es que a mí me duele el taco del zapato izquierdo y yo hoy me voy a quedar como quiera. Lo van a pasar en YouTube. Yo lo voy a ver en YouTube. Pero se gozó el hermano con las alabanzas y las adoraciones. Se tomó la Santa Cena. ¿Verdad que no lo hizo? Ah, entonces es preferible venir a congregarse. Amén. Como dice la palabra. Es muy diferente a quedarse uno en la casa a venir a congregarse con los hermanos. El versículo 46 nos dice: y perseveraban unánimes en el templo
Los cristianos del primer siglo perseveraban en la asistencia al templo. Hoy en día la asistencia al templo se ha vuelto algo rutinario o mecánico. ¿Será que voy? ¿O será que mejor no voy? No. ¿Verdad? Rutinario o mecánico. No hay esa pasión por ir a la casa de Dios. Y yo no le estoy diciendo, hermano, por favor, no se confunda. Nosotros hemos dedicado este lugar para reunirnos. ¿Comprenden? Para reunirnos. Usted es casa de Dios. Y todos unidos somos la casa de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros nos reunimos ¿para qué? ¿Para cuchichear y chismografiar? No, nos gozamos en la alabanza y la adoración, ¿verdad? Amén. Entonces, para eso es, con el propósito de adorarle. Ese debe ser nuestro principal objetivo. El autor de los Hebreos, ahí vamos al verso 10:25, nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ve que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? ¿Cuál es el día que se acerca? ¿Ah? El levantamiento. La segunda venida de Cristo. Todo eso viene. En el libro, oiga bien, de los Hechos, encontramos, porque ahora estamos hablando, miren bien, de qué. Que nosotros congregándonos tenemos una ventaja, y es que comenzamos a conocernos, a ver qué le falta al hermano, qué no le falta. Puedo pedir ayuda, no puedo pedir ayuda. El hermano me ve y el Espíritu en ese momento quizás le revele: el hermano Daniel está pasando por un problema. Hermano, venga que voy a orar por usted. Porque para eso el Espíritu de Dios se mueve libremente en medio nuestro. O ya usted se le olvidó eso. Que hay libertad en los hijos de Dios. Hoy no lo cantamos, ¿verdad, hermano? Hay libertad en los hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando vemos que debemos congregarnos, muchos dicen: no, hermano, yo prefiero quedarme en la casa. ¿Ok? ¿Está bien? El autor dice que una mala costumbre es la que un cristiano puede caer, es en la insistencia o inasistencia al templo. Este versículo nos enseña que debemos de asistir a los servicios de la iglesia. Como creyentes debemos ser parte de la membresía de una iglesia y ser activos en sus servicios. En la iglesia podemos ser más eficientes en la obra de Dios, ya que podemos desarrollar nuestros dones y talentos. Usted solo en su casa no va a desarrollar nada más que soledad. ¿O estoy equivocado? No estoy equivocado. Soledad. Mire, alguien ha dicho que la iglesia es como un brasero. Si las brasas están juntas, el fuego se mantiene ardiendo. Pero si las brasas están separadas, es más fácil que el fuego se apague. Nuestra fuerza espiritual depende en gran medida de su asistencia y participación en los servicios de la iglesia. Amén. Satanás sabe esto muy bien y hará cualquier cosa para impedir que usted vaya a los servicios de la iglesia. Dígalo. Yo no sé si ustedes saben que en las redes sociales, cuando se monta una foto o algo, las personas le dan me gusta y le dan así, cosas así. Ajá. Me dio curiosidad porque vi esta semana justamente lo que usted está hablando. Que una persona colocó, claro, esto lo hicieron como manera de broma. Colocó una foto de un mensaje de alguien que colocó: yo no necesito ir a la iglesia porque yo estoy con Dios desde mi casa. Y entonces colocan abajo que los que le dieron me gusta fue Satanás y 7 demonios más. Satanás y 7 demonios más. Oiga bien, entonces ahora entremos en otra situación. Era una iglesia que perseveraba en el cuchicheo y las mentiras y los chismes. ¿Eso era esa iglesia?
No, era una iglesia que perseveraba en la oración. Amén. En la oración. Y hay infinidades de versos en ese mismo libro de los Hechos que nos muestran el por qué la iglesia primitiva era una iglesia tan poderosa. Porque era una iglesia que perseveraba en la oración, hermanos. En la oración. Oiga, mire. La iglesia del primer siglo sabía que no podían enfrentarse a la obra del ministerio en o sus propias fuerzas. Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. Hoy en día nosotros primero queremos hablar con los hombres y luego ir a hablar con Dios. No, hermano, que yo tengo que evangelizar primero. Hermano, Dios me ha mandado a evangelizar. Pero no he hablado con Dios todavía para hacerlo. Tremendo problema. No queremos someter al diablo. Queremos que el diablo corra de nosotros sin habernos primero sometido a Dios. No es eso lo que dice el apóstol. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo ¿Y qué? y él huirá de vosotros. ¿Quién va a huir? Si somos rebeldes a Dios. No, ¿Qué es lo que dice? someteos a Dios. Si nos sometemos a Dios, es que el diablo va a salir huyendo. Pero si no nos sometemos a Dios, el diablo nos va a galletear por donde quiera que le dé la gana y nos va a patear. Pero primero queremos que el diablo huya de nosotros antes de someternos a Dios. Y la ecuación ahí está al revés, completamente. Primero el sometimiento a Dios, la obediencia a Dios, y todo lo demás va a caer en su lugar. Mire, la iglesia sabía que no podía sola. Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo. Nosotros queremos salir al mundo antes de hablar con Dios. Y ahí está el problema. Queremos ir, pero no hemos consultado con Dios. ¿Qué quiere Dios? Oh, Él nos mandó a evangelizar, obligado, y es muy bueno evangelizar, pero no le enseñamos hace 2 semanas que ese mismo apóstol del que estamos hablando, Pablo, y los otros compañeros iban a entrar en Asia Menor a predicar el evangelio, y el Espíritu no se lo permitió y lo sacó de esa área y lo mandó a otro lugar. ¿Y qué de malo había que ellos entraran a predicar, pues? Bueno, que no era la voluntad de Dios. ¿Usted entiende? Primero es la voluntad de Dios y luego vamos a hablar de Dios. Primero la voluntad de Dios y luego vamos a hablar de Dios. Porque así es como las cosas deben ser. No es al revés. Permanecían en la oración. Mire. Y así podían enfrentar los problemas de la vida. En el libro de los Hechos encontramos varios versículos que nos muestran cómo la iglesia primitiva valoraba la oración. En el mismo verso 14 del capítulo 1, oiga, verso 14 del capítulo 1, vamos a leer. Verso 14. Oiga lo que dice allí. ¿Todos lo tienen? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y oiga con quién, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Para que por ahí está enseñando una religión que María no tuvo más hijos. Ahí está clarito, ¿verdad? Clarito. Pero estaban en oración. Oiga bien, entonces, si vamos a Hechos 3.1, vamos a ir al capítulo 3 ahora mismo. Hechos 3.1. Y usted verá lo que dice allí. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y ellos iban a tomar vino. Y a jugar billar. No cartas. ¿Cómo? Cartas. Oh, cartas. Oiga bien, la hora 9, la de la oración. ¿A qué iban ellos? A orar, pues. A orar. La hora 9, la de la oración. ¿Y qué sucedió con ellos dos?
¿Cuál fue el encuentro que ellos tuvieron en ese momento? ¿Usted sabe cómo se llama el templo donde ellos iban a entrar? Templo La Hermosa. Amén. Oiga bien. Y sucedió un milagro enorme en ese lugar porque iban a orar. Y venían de orar de sus casas. Y vieron a este paralítico. ¿Y qué fue lo que le hicieron? Mira, muchachos, aquí tenemos un montón de plata y yo no tomo, vete. No. ¿Verdad que no fue eso? ¿Qué fue lo que dijeron? Todo lo contrario. Ni oro ni plata tenemos, más lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Amén. Pero la iglesia de hoy está muerta. No, que van a levantar una cucaracha. ¿Usted se da cuenta? ¿O usted cree que esos milagros no son para hacerlo? ¿Usted cree que Dios no lo va a usar para hacerlo? Lo que pasa es que no estamos creyendo y no nos mantenemos en oración, pues. No hay poder en la iglesia de hoy. ¿O es que el Espíritu Santo no se alimenta como antes? Es el mismo Espíritu Santo, pues. Padre amado, yo no quiero irme de este mundo sin que la iglesia vuelva a retomar eso. No quiero. Esa señora que usted ve que está ahí, Olivia Gantes Camarena, me vio un día en Boquerón y estaba predicando en la mañana en pleno tiempo de lluvia y estaba cayendo un palo de agua que no se oía ni la gente hablar. Y pregúntele a mamá Olivia lo que este viejo que está aquí comenzó a hacer. Apagué el micrófono y lo puse y levanté mis manos al cielo y comencé a orar: Señor, para la lluvia en el nombre de Jesús. Y la lluvia paró. Entonces, ¿sucede o no sucede? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Y ya lo que dice, maravillosas. Oiga, y es el mismo poder de Dios. ¿Qué pasó con el indio? Paralítico ya mandado a morirse. Y el Señor lo levantó en el acto. Entonces, todavía le servimos a un Dios que hace milagros. Amén. Pero si la oración es inexistente en el pueblo de Dios, y la oración es la que nos comunica a nosotros con el Padre, que es el que nos da el poder a través del Espíritu Santo, pues no va a haber ningún poder. No va a haber ninguno. Porque lo que le falta, mire, la oración es como la espinaca que se comía Popeye. Óigalo bien. Eso es la oración para la iglesia de Dios. La espinaca que se comía Popeye. Que Popeye, la parte muscular de aquí arriba, cuando dejaba de comer espinaca, se le iba aquí abajo. Inmediatamente se comía un poco de espinaca y subía aquí arriba y durísima. Eso le pasa a la iglesia hoy. ¿Ustedes quieren ver esos milagros? Hermanos, son milagros. Dios quiere seguirlo haciendo. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? En Romanos 1:16. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué dice allí? Poder de Dios. ¿Qué es? Poder de Dios. ¿Y para qué? Para los que creen. Exacto. Y si usted cree, oiga bien, todo va a ser posible. Amén. Todo. ¿Usted sabe cuántas veces tenían que operar a Estrella? De los hombros 2 veces. 2. Y pregúntele si algún doctor la tocó. No la tocó. Y los doctores se quedaron sorprendidos. ¿Sabe lo que dijo el ortopedista? Es que yo no sé lo que pasó, pero el cuerpo tuyo tiene una cosa que da sanidad, que te sanó. Te sanó. El poder de Dios la sanó. Amén. Porque estábamos orando, ella no podía dormir y yo tampoco. Y tenía que ir a la oficina a trabajar. Y yo desesperado una noche digo: Señor, en el nombre de Jesús, sánala. Y fue sanada. Vamos a tomarle otra radiografía a ver qué fue lo que pasó. La calcificación de la sanidad de Dios ahí. ¿Te das cuenta? Entonces Dios sana.
Lo que pasa es que tenemos que creerle a Dios, orar mucho. Tenemos que orar más que nunca. En Hechos 4:31, otro ejemplo más de lo que hace o hizo esta iglesia primitiva. 4:31, y usted verá lo que dice ahí. Es algo increíble lo que la iglesia primitiva a través de la oración lograba. Cuando hubieron orado, el lugar Que estaban congregados. que estaban congregados, Tembló. ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ah, Con llenura de la palabra de Dios. ¿por qué? ¿Y hablaban con qué? De la Muy buena palabra palabra de de Dios. Dios. De nuevo. Y hoy en día, hermano Dani, Dios le ama. Eso soy yo con usted. ¿Ven? Sin autoridad de ninguna clase. Cuando el Evangelio nos da autoridad a nosotros, eso dice él en la misma palabra de Dios, que el Evangelio es poder de Dios. Y si es poder de Dios, ¿qué está sucediendo con la iglesia de hoy en día? ¿Qué está pasando? No hay ni poder ni tienen. Exacto, Está medio vacío. está negativo. La batería está desgastada. Hay que cargarla de nuevo. Eso es lo que pasa. Miren, la palabra dice, y no vamos a dar más ejemplos. ¿Qué lo damos? 7:38. Ok, no vamos a dar más ejemplos de oración. Usted estudia el libro de los Hechos para que usted vea el poder de esa iglesia primitiva. Era un poder que venía de lo alto. Hoy en día estamos buscando el poder del dinero aquí abajo para ser poderosos. Eso no sana a nadie. Imagínense que el dinero no sana a nadie. Y hasta los muertos, que hay por allí un montón de ricos muriéndose de cáncer porque el dinero no lo puede sanar. Así es, amén. En cambio, la oración de un justo sí lo puede sanar. Amén. Entonces, el dinero, pero la gente anda detrás del poder que da el dinero. Y por eso usted ve la corrupción que hay en la mayoría de los países del mundo. Porque quieren el dinero. Una iglesia que perseveraba en la oración, perseveraba en la evangelización. Y quiero entrar, esta es la última fase de la enseñanza. Perseveraban en la evangelización. Hoy en día, la evangelización es diferente. La gente quiere salir en grupo, 14, 15 juntos. Y yo sé por qué que quieren salir así. Porque tienen miedo. ¿Cómo nos envió Jesús? De dos en dos. Ajá. ¿Y por qué hoy los pastores los mandan de un grupo en grupo? Porque hay unos que están más empoderados que otros. Ay, sí. Tienen el poder después de Dios para hablar de su palabra con esa autoridad que Él nos ha dado. Mire, hermanos, andamos en grupo, en guayunga, como dicen en Colombia, porque no estamos hablando con Dios. El ejemplo que el Señor Jesús nos dejó, porque los dos primeros grupos evangelizadores que hay en la registraron la palabra, que fueron enviados, los mandó la misma persona. Y los mandó la misma persona, y esa persona es Jesús. Y los mandó a cada uno de dos en dos. A los 12 de dos en dos. A los 70 de dos en dos. Y le dio instrucciones muy claras. Si no abrió, y vámonos. Pero queremos tumbar la puerta para entrar hoy en día. Eso es lo que estamos mirando hoy en día. Los pocos que andan evangelizando. Y vemos a los testigos de Jehová que nos hacen un hueco en el frente. Oiga bien, que tenemos que rellenarlo con piedra para que no puedan hacer el hueco. Y son una falsa doctrina. ¿Entiendes? Una falsa doctrina.
y lo podemos comprobar con la palabra de Dios, que son una falsa doctrina, sin temor a equivocarnos, sin temor. A mí me encantaba cuando iban a mi casa, porque mi hija decía que yo me lo comía de desayuno a ellos cuando iban, y era tan real que dejaron de ir porque la mayoría de los cristianos somos dogmáticos. No queremos compartir con las demás religiones. Y creemos que las demás religiones son nuestros adversarios. ¿Cómo los vamos a ganar para Cristo si no le abrimos la puerta de nuestros hogares? Dejémoslos que entren. Y con la palabra vamos a quitarle a ellos lo que ellos creen que tienen, que es falso. Ahora, tenga cuidado que usted no tenga la capacidad, porque entonces son ellos los que lo van a hacer a usted ir allá. ¿Entiende? Usted debe de tener el conocimiento. Mire, no hay mayor realización que la de ser parte del trabajo del número uno de Dios, compartiendo el evangelio y ganando almas en medio del mundo que perece sin Dios y sin esperanza. Y hay varios versos que podemos nosotros, ustedes la mayoría se lo saben, citar para ver esta iglesia en su apogeo predicando el evangelio. Ahora, yo le voy a exhortar a ustedes a que evangelicen. Usted no tiene que esperar a Daniel Alba, ni a Dani Mejía, ni a la hermana. Hermana, usted tiene ya el mandato de Dios. Evangelice. Usted no necesita que nadie la acompañe. Usted, hermana Elba, con hermana Lorena, evangelicen. Usted, hermana Linda, con otra, pero si quiere ir con la hermana, pero por favor vayan de dos en dos. No vayan en grupo, porque la gente lo que hace es que se asusta. Ahí viene un grupo de bandoleros recuérdense que hoy en día las mujeres son las que están cometiendo los atracos y tiene la gente miedo de las mujeres, porque ellas son las que están atracando hoy en día y andan en grupitos de 2 y 3 y uno entretiene a la otra mientras la otra viene y le lleva la cartera por detrás. Es decir, hay que tener cuidado. Vaya, pero vaya con amor, entienda, y no vaya a juzgar a nadie, porque la que nos juzga es la palabra de Dios, porque ella es la que dice la verdad. Amén. Alguien le dijo a mi esposa, ¿cómo mamá? ¿Tu prima? Sí. Cuando le dijiste de la cosa de la Semana Santa. Sí, ya se lo dijimos a ellos. Pero le dijiste a 2, yo quiero decírselo a todos. Que en una palabra, que no le corrigiera. Porque cada cual era dueño de hacer lo que quisiera. Cada cual era dueño de hacer lo que quisiera. Y hay que respetar lo que otros son. Y hay que respetar lo que otros son. Así le dijo. Pero cuando yo se lo dijo, yo estaba al lado de ella. Y le digo, mira, enséñale que es la palabra de Dios la que dice lo que tú le estás diciendo a ella, que no eres tú que le estás respetando, que es la palabra de Dios. Es decir, cuando la palabra te confronta, es muy diferente a cuando te confronta un humano. Y con versos bíblicos y todo ahí se lo mandó ella. Y se quedó calladita y no dijo ni media palabra. ¿Se da cuenta? Es importante que sea con la palabra, no con la opinión que usted tenga. Entonces, mire, dice que Pablo estaba entregado por entero. Vamos a terminar con esto. Todos esos creyentes, tanto hombres como mujeres, eran predicadores del mensaje de Cristo, eran embajadores, representantes de Cristo y tenían el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que usted hace cuando usted va y le habla a una persona y esa persona le escucha y viene a los pies del Señor a través de Cristo? ¿Qué es lo que usted está haciendo? En 2 Corintios capítulo 5 verso 20 lo dice clarito, que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, que Cristo y Dios estaban reconciliando al mundo y a través de nosotros viene esa reconciliación. Es decir, ese es un ministerio muy importante.
el de la reconciliación, y eso está encargado para nosotros. Y terminamos. Conclusión, debemos de hacer un análisis de nuestra vida, oiga bien, y preguntarnos si estamos siendo una iglesia saludable. ¿Se recuerda que se lo dije? Que le iba a preguntar eso. ¿O hay algo que está enfermo en nosotros? ¿Tenemos esta característica de esta iglesia saludable o no? ¿O hay alguna característica que nos falta? Si es así, lo que tenemos que orar, pedirle a Dios que nos ayude a hacer esa iglesia. Dice que el Señor nos ayude a hacer una iglesia saludable para poder ser la iglesia que Dios desea, una iglesia saludable. ¿Cómo?